En un mundo lleno de luces que titilan, de voces que claman verdades absolutas y de caminos que prometen plenitud inmediata, es fácil perderse. Las promesas de éxito, felicidad y sentido eterno se disfrazan de lo divino, pero no todo lo que brilla es de Dios. Esta frase, tan sencilla pero profundamente sabia, nos invita a reflexionar y a estar atentos a aquello que, aunque atractivo, puede alejarnos del propósito verdadero. Jesús mismo nos advirtió: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. En la actualidad, esas ovejas disfrazadas no solo están en los púlpitos, también se encuentran en las redes sociales, en discursos motivacionales, en amistades superficiales e incluso en nuestra interpretación personal de lo que deseamos que sea verdad. El brillo del éxito rápido y de la comodidad eterna, cuando no proviene de Dios, se convierte en una sombra que confunde, engaña y esclaviza. Piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido que algo era demasiado bueno para ser verdad? ¿Cuántas decisiones, aparentemente inofensivas, terminaron alejándote de la paz que solo Dios puede dar? Vivimos en una era de sobreestimulación, donde lo llamativo toma prioridad sobre lo verdadero. Pero Dios no compite con los brillos falsos. Su presencia, aunque muchas veces discreta y humilde, es la única que transforma verdaderamente. Es clave entender que no todo lo que suena espiritual, ni todo lo que parece milagroso, es un reflejo del carácter de Dios. ¿Qué pruebas tenemos? ¿Cómo podemos discernir? En los próximos minutos reflexionaremos juntos sobre esto. Vivimos en un mundo que adora las apariencias, donde los discursos más llamativos, las imágenes más relucientes y las promesas más grandiosas tienen la capacidad de cautivar multitudes. Sin embargo, ¿cuántas veces esas promesas esconden intenciones egoístas o caminos que terminan en decepción? No todo lo que brilla es de Dios. Es una advertencia que resuena a lo largo del tiempo y que cobra una relevancia especial en nuestros días. La Escritura nos enseña que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Esto significa que no todas las experiencias que parecen ser espirituales o sobrenaturales provienen de Dios. Hay fuerzas que buscan confundir, desviar y destruir. Sin embargo, lo más peligroso no siempre es el mal que abiertamente se opone a lo divino, sino aquel que se reviste de bondad, que utiliza palabras seductoras y que ofrece una solución rápida a nuestras necesidades más profundas. Hoy en día, esas luces falsas son más comunes que nunca. Están en los mensajes que prometen éxito sin esfuerzo, en las doctrinas que suavizan la verdad para complacer a las masas, y en las filosofías que colocan al ser humano como el centro del universo. ¿Por qué son tan peligrosas? Porque apelan a nuestras debilidades, el deseo de reconocimiento, la búsqueda de satisfacción inmediata o el anhelo de un camino espiritual que no implique sacrificio. Pero, ¿acaso el verdadero evangelio no nos enseña que la fe implica cargar nuestra cruz y seguir a Cristo, aun cuando el camino sea difícil? La verdad es que muchos se pierden en este brillo falso porque no conocen la fuente verdadera de la luz. Jesús dijo: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Juan 8:12. Sin embargo, seguirlo implica algo más profundo que simplemente escuchar un mensaje motivador o asistir a una reunión ocasional. Seguir a Cristo requiere discernimiento, compromiso y una relación auténtica con Él. Pero, ¿cómo discernimos entre lo que viene de Dios y lo que es una trampa disfrazada? Aquí es donde debemos ser valientes y buscar sabiduría. La palabra de Dios es clara. Debemos probar los espíritus. 1 Juan 4:1.
examinar las Escrituras para confirmar si lo que escuchamos se alinea con la verdad, y orar con humildad para que el Espíritu Santo nos guíe. Sin estas herramientas, estamos expuestos a caer en los espejismos espirituales que ofrecen consuelo temporal, pero llevan a la confusión eterna. No es fácil admitirlo, pero muchos buscan milagros sin importar el origen. Un mensaje cargado de emociones, un líder carismático o una experiencia impresionante pueden hacer que bajemos la guardia. Sin embargo, debemos recordar que Dios no está en el ruido ni en los espectáculos, sino en el susurro apacible. Primera Reyes 19:12. Su obra no necesita adornos ni artificios. Es genuina, transformadora y eterna. La pregunta que debemos hacernos constantemente es: ¿estoy buscando a Dios por quien Él es? ¿O estoy persiguiendo los beneficios que creo que me dará? Este es un punto crítico, porque muchas falsas doctrinas y promesas espirituales apelan a nuestros deseos egoístas. Ofrecen prosperidad, salud, éxito y felicidad, pero rara vez hablan de arrepentimiento, obediencia y santidad. Hoy, te invito a detenerte por un momento y observar las luces que brillan a tu alrededor. Pregúntate, ¿están estas luces apuntándome hacia Dios o hacia algo más? ¿Me están invitando a una relación más profunda con mi Creador? ¿O simplemente me están entreteniendo y distrayendo? Si no podemos responder con certeza, es hora de regresar al fundamento, de buscar la verdad en su pureza y de pedirle a Dios que abra nuestros ojos espirituales. Esto no es un llamado al miedo, sino a la sabiduría. Es un recordatorio de que, aunque el brillo puede ser atractivo, solo la luz de Cristo puede guiar nuestros pasos hacia la plenitud verdadera. Ahora, profundicemos más en cómo identificar estas falsas luces y en cómo mantenernos firmes en la verdad de Dios. El desafío de distinguir entre lo que viene de Dios y lo que no es más profundo de lo que parece a simple vista. A menudo, lo que nos desvía no es algo que claramente rechacemos, sino aquello que sutilmente nos seduce. Las falsas promesas no suelen presentarse como tales. Llegan envueltas en palabras persuasivas, con apariencia de piedad, apelando a nuestras emociones y deseos más básicos. ¿Quién no desea paz, prosperidad o sentido en la vida? Sin embargo, no todo lo que parece espiritual está arraigado en la verdad. Una de las grandes estrategias del enemigo es mezclar verdades con mentiras. Él no intenta destruirnos con algo que rechacemos de inmediato, sino con algo que parezca razonable, incluso deseable. Es como el veneno que se esconde en un manjar delicioso. Lo ingerimos sin sospechar y poco a poco se convierte en nuestra ruina. Por eso, discernir se vuelve una habilidad indispensable para el creyente. Pero ¿cómo desarrollamos ese discernimiento? La clave está en la palabra de Dios. La Biblia no solo es un libro lleno de historias y mandamientos, es el filtro a través del cual podemos evaluar lo que escuchamos, lo que sentimos y lo que vemos. Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No podemos confiar únicamente en nuestras emociones o en lo que otros dicen. Necesitamos arraigarnos en la verdad. Lamentablemente, en nuestra generación, muchos cristianos han reemplazado la Biblia por experiencias espirituales. Se busca lo espectacular, una profecía, un milagro, una señal visible. Esto no es algo nuevo. Cuando Jesús caminó por la tierra, muchos lo seguían solo para ver sus milagros, no para escuchar sus enseñanzas. En Juan 6:26,
Jesús confronta a la multitud diciendo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esto debería hacernos reflexionar. ¿Qué estamos buscando realmente en nuestra relación con Dios? La búsqueda del brillo, de lo extraordinario, puede llevarnos a ignorar lo más importante: la relación íntima y constante con el Padre. Dios no siempre se manifiesta en los truenos o en los terremotos. A menudo, Él está en el silencio, en lo cotidiano, en el proceso lento pero seguro de la transformación de nuestro carácter. Sin embargo, la sociedad nos empuja hacia lo inmediato, hacia lo que impresiona a los demás. En ese afán, podemos caer en manos de doctrinas que prometen un camino más fácil hacia la bendición, pero que en realidad nos alejan de la cruz. Estas doctrinas suelen minimizar la santidad, el arrepentimiento y la obediencia. Hablan de un Dios que solo da, pero nunca pide. Prometen abundancia sin sacrificio, fe sin compromiso y salvación sin cambio de vida. Pero esta no es la verdad del Evangelio. Jesús dijo claramente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. No hay atajos. El camino de Dios no siempre será fácil, pero es el único que lleva a la vida. Entonces, ¿cómo identificamos a esos falsos brillos que no son de Dios? Primero, debemos preguntarnos: ¿este mensaje me lleva a adorar más a Dios o a enfocarme más en mí mismo? Todo lo que nos hace el centro de atención, todo lo que apela a nuestro ego, debe ser evaluado con cuidado. Segundo, debemos examinar los frutos. Jesús nos enseñó: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Una doctrina verdadera produce humildad, amor, arrepentimiento y un deseo genuino de seguir a Cristo. Si en cambio produce orgullo, divisiones o un enfoque excesivo en las bendiciones materiales, es una señal de alerta. Debemos mantenernos en oración constante. El discernimiento no es solo un acto intelectual, es un regalo del Espíritu Santo. Santiago 1:5 nos anima: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No podemos depender únicamente de nuestra lógica. Necesitamos la guía divina para navegar por un mundo lleno de confusión. El peligro de lo que brilla y no es de Dios radica en su capacidad para captar nuestra atención y desviar nuestro enfoque del propósito eterno. No se trata solo de algo externo, como una falsa doctrina o una figura carismática, sino también de algo interno, nuestros propios deseos y carencias que buscan ser satisfechos de maneras rápidas, pero equivocadas. Este es el terreno fértil donde lo falso encuentra cabida. Por eso, debemos continuar explorando cómo protegernos de estas trampas y cultivar una relación profunda con la verdad. El apóstol Pablo advierte en 2 Timoteo 4:3-4: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Estas palabras no son solo una predicción del futuro, son una realidad constante que nos llama a examinar nuestros propios corazones. ¿Cuántas veces hemos buscado escuchar lo que queremos en lugar de lo que necesitamos? Es ahí donde lo falso encuentra su poder, en nuestra disposición a recibir algo que nos consuele temporalmente, aunque nos aleje de la verdad. Desde el principio, el enemigo ha utilizado el deseo legítimo de algo bueno para presentar alternativas engañosas. En el jardín del Edén, Satanás no tentó a Eva con algo abiertamente maligno. En cambio, le presentó una versión distorsionada de algo que ya era bueno: el conocimiento. Génesis 3:6 dice:
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto, y comió. Este patrón sigue vigente hoy. Lo falso se disfraza de algo que parece legítimo, deseable, incluso necesario, pero que carece del respaldo de Dios. Por eso es crucial aprender a mirar más allá de las apariencias. No basta con evaluar algo por lo que parece ofrecer. Debemos profundizar, preguntarnos cuál es la fuente de esto. ¿Está alineado con el carácter de Dios y con su palabra? Si no lo hacemos, corremos el riesgo de construir nuestra vida sobre cimientos que no resistirán las tormentas. Jesús habló de esto en Mateo 7:24-27, al comparar al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca con el insensato que la construyó sobre la arena. El brillo falso es esa arena. Parece estable, pero se derrumba cuando llegan las pruebas. Aquí es donde el Espíritu Santo juega un papel vital. Sin su guía, podemos ser fácilmente engañados, porque el brillo falso no siempre se presenta como algo abiertamente erróneo. A veces parece incluso piadoso. Un mensaje que usa palabras bíblicas, un líder que parece sincero o una experiencia que se siente emocionalmente poderosa. Pero no podemos confiar únicamente en nuestras emociones. El corazón humano, nos dice Jeremías 17:9, es engañoso. Necesitamos una brújula que sea más confiable que nuestros propios sentimientos. Esa brújula es la palabra de Dios, interpretada bajo la guía del Espíritu. Hasta ahora hemos hablado de cómo identificar estas luces falsas y de la importancia de discernirlas. Pero surge otra pregunta. ¿Qué hacemos cuando ya hemos sido atraídos por ellas? ¿Cómo podemos liberarnos de esas influencias que, aunque inicialmente parecían inofensivas, ahora nos tienen atrapados en una confusión espiritual? Este es un paso importante en nuestra reflexión, porque no basta con señalar el problema, debemos buscar soluciones prácticas y bíblicas. Primero, debemos confesar nuestras desviaciones a Dios. Reconocer que hemos buscado atajos, que hemos caído en la trampa de lo fácil o lo atractivo, es el primer paso hacia la restauración. Proverbios 28:13 dice, «El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia». Dios no solo nos perdona, sino que también nos da la fuerza para alejarnos de aquello que nos aleja de Él. Segundo, debemos rodearnos de verdad. Esto significa sumergirnos en las Escrituras, buscar comunidades de fe que prioricen la sana doctrina y alejarnos de las influencias que nos llevan a lugares de confusión. En un mundo lleno de ruido, debemos ser intencionales al buscar el silencio en el que Dios habla. Salmo 46:10 nos recuerda, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Es en la quietud, en la intimidad con Él, donde encontramos claridad y dirección. Tercero, debemos cultivar una relación personal con el Espíritu Santo. Él es quien nos guía a toda verdad, Juan 16:13. Sin su ayuda, incluso los creyentes más maduros pueden ser engañados. Por eso, debemos pedirle constantemente que ilumine nuestras mentes y nuestros corazones, para que podamos distinguir entre lo que proviene de Dios y lo que no. Este camino no es sencillo. Requiere humildad, paciencia y una búsqueda constante de la presencia de Dios. Pero, como veremos en los próximos minutos, el esfuerzo vale la pena. Porque solo cuando caminamos en la verdad, podemos experimentar la verdadera libertad que Cristo nos ofrece. El caminar en la verdad es un viaje continuo, no una meta alcanzada de una sola vez. Cada paso que damos hacia la luz de Cristo nos lleva a un entendimiento más profundo, a una vida más llena de propósito y paz. Pero en este viaje las distracciones son muchas.
Nos enfrentamos a una cultura que constantemente redefine lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es importante y lo que no lo es. La tentación de seguir el brillo de la cultura moderna, de adoptar sus estándares de éxito, belleza y felicidad, está siempre presente. Sin embargo, debemos recordar que no todo lo que brilla es de Dios. Lo que ocurre es que muchas veces nos dejamos llevar por lo que es popular, por lo que todo el mundo parece estar siguiendo, por lo que nos ofrece satisfacción inmediata. Es más fácil buscar la aprobación humana, seguir los estándares del mundo, que vivir de acuerdo a los principios de Dios, que a menudo requieren sacrificio y perseverancia. Pero aquí radica la verdad más profunda: lo que es pasajero nunca puede llenar lo eterno. El apóstol Pablo, en 1 Timoteo 6:9-10, advirtió sobre los peligros del amor al dinero y la codicia por lo material. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Esta advertencia no se refiere solo al dinero, sino a todo aquello que, en nuestro corazón, ocupa el lugar que solo Dios debe tener. Es fácil buscar cosas que nos brillen a los ojos y que nos prometan éxito, pero al final de cuentas, esas promesas resultan ser vacías. Es crucial recordar que Dios no nos promete riquezas materiales ni una vida sin dificultades. Lo que Él nos promete es paz, gozo, justicia y la certeza de su presencia en medio de cualquier circunstancia. Y aunque eso no se ve en luces de neón ni en grandes logros mundanos, es mucho más valioso. Jesús mismo nos recordó en Mateo 6:33 que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Esa es la verdadera promesa de abundancia, no la que nos promete el mundo, sino la que viene cuando colocamos a Dios en el centro de nuestra vida. Cuando te enfrentas a las tentaciones de un brillo falso, pregúntate: ¿este camino me acerca más a Dios o me aleja de Él? El camino hacia el éxito y la felicidad en este mundo puede ser tentador, pero si no está basado en principios sólidos y en la verdad divina, inevitablemente conducirá a la insatisfacción y a la frustración. Lo que parecía ser un atajo hacia la satisfacción se convierte en un desvío peligroso, llevándonos a lugares que nunca hubiésemos imaginado. Por ejemplo, el mensaje de la prosperidad, que promete riqueza y éxito si simplemente declamas lo que deseas o si sembras tu fe en la forma correcta, se presenta como una luz brillante en un camino aparentemente sencillo. Pero detrás de ese brillo se encuentra un vacío, pues se centra en la glorificación de la voluntad humana y no en la obediencia a la voluntad de Dios. Jesús nos enseña que, si bien Él quiere bendecirnos, esas bendiciones no siempre se traducen en riquezas materiales. El verdadero valor de la vida cristiana no se mide en lo que poseemos, sino en lo que somos en Cristo. Además, debemos ser conscientes de que la confusión y el engaño no siempre vienen en forma de falsos maestros visibles. A veces son nuestras propias inseguridades, miedos o deseos los que nos empujan a buscar un camino que no es de Dios. En momentos de incertidumbre podríamos caer en la trampa de buscar consuelo en lugares equivocados, como falsas filosofías que se visten con un lenguaje espiritual, pero que no tienen un fundamento bíblico. Lo que parece ser una solución puede ser solo un parche temporal que no ofrece sanidad ni paz duradera. Por eso, debemos constantemente evaluar el origen de lo que seguimos. A menudo, la verdad de Dios se presenta de una forma más tranquila, más constante, más duradera. No necesita gritar para ser escuchada, porque su poder reside en la constancia y en la firmeza. El Espíritu Santo, quien habita en nosotros, nos enseña a reconocer la verdad en medio de tantas voces.
y nos capacita para no caer en el brillo de doctrinas que parecen correctas pero que no provienen de Dios. Es importante recordar que el camino hacia la verdadera vida no es el que promete comodidad inmediata, ni es el que sigue la corriente popular. Jesús dijo en Mateo 7:13-14, «Entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». El brillo de la puerta ancha es tentador, pero el camino estrecho, aunque menos vistoso, es el que nos lleva a la vida eterna. Al caminar en el camino de la verdad, debemos estar preparados para la lucha, porque no será fácil. Pero también debemos recordar que al final el resultado es mucho más glorioso de lo que cualquier brillo pasajero podría ofrecernos. Es ahí donde encontramos la verdadera paz, el verdadero propósito y la verdadera satisfacción. El mensaje se vuelve cada vez más claro. El brillo de este mundo puede engañar, pero la luz de Dios jamás nos llevará a la confusión ni al vacío. Sin embargo, discernir esa diferencia requiere de un compromiso constante con la verdad y una disposición humilde para reconocer nuestras propias debilidades. Es aquí donde entra en juego una pregunta esencial. ¿Cómo fortalecemos nuestro corazón y nuestra mente para resistir lo falso y abrazar lo eterno? El primer paso es cultivar un corazón lleno de gratitud y confianza en Dios. Muchas veces, lo falso se vuelve atractivo porque estamos insatisfechos con lo que ya tenemos, nos sentimos vacíos, incompletos, y comenzamos a buscar fuera de Dios lo que solo Él puede darnos. Pero esta búsqueda es peligrosa porque nos abre a influencias que, aunque prometen llenarnos, terminan por agravar nuestra sensación de vacío. En Filipenses 4:12-13, Pablo escribe: «Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Esta no es solo una declaración de fe, es un llamado a encontrar nuestra satisfacción y fortaleza en Cristo, independientemente de nuestras circunstancias externas. Pero, ¿qué pasa cuando las luces falsas apelan a nuestra identidad? Vivimos en una época donde la autoafirmación y el empoderamiento personal son elevados al nivel de dogma. Escuchamos frases como «sigue tu corazón», «tú eres suficiente» o «el universo conspirará a tu favor». Y aunque suenan bien, son mensajes profundamente peligrosos cuando los analizamos desde una perspectiva bíblica. Jeremías 17:9 nos recuerda: «Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá?». La idea de que podemos ser nuestra propia fuente de luz y guía es una de las grandes mentiras de nuestra era. Dios nos creó para depender de Él, no para buscar en nosotros mismos la dirección o la plenitud que solo Él puede dar. El problema con estas filosofías modernas es que reemplazan la necesidad de redención por una ilusión de autosuficiencia. Nos invitan a construir nuestra vida sobre la arena de nuestros propios esfuerzos, emociones y deseos. Pero como vimos anteriormente, esa arena no puede sostenernos cuando las tormentas llegan. Aquí es donde volvemos al llamado de Jesús: construir nuestra vida sobre la roca firme de su palabra. Esto requiere no solo escuchar su enseñanza, sino ponerla en práctica. En Mateo 7:24, Jesús dice: «Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca». ¿Y qué implica construir sobre la roca? Implica vivir en obediencia, aunque a veces esa obediencia sea incómoda o desafiante. Implica renunciar a los atajos que el mundo nos ofrece
y confiar en que el tiempo y los planes de Dios son perfectos, aunque no se alineen con nuestras expectativas. Implica también estar dispuestos a ser contracorriente, a vivir bajo principios que el mundo muchas veces rechaza o ridiculiza. Esto nos lleva a otro punto crucial: la comunidad. Dios no nos diseñó para caminar solos. Una de las formas en que el enemigo logra confundirnos es aislándonos, haciéndonos creer que podemos discernir la verdad por nosotros mismos, sin el apoyo ni el consejo de otros creyentes maduros en la fe. Proverbios 11:14 dice: «Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad». Es en la comunión con otros que encontramos ánimo, corrección y apoyo para seguir caminando en la verdad. Sin embargo, no toda comunidad es sana. Es importante rodearnos de personas que busquen genuinamente a Dios y que estén comprometidas con la verdad de las Escrituras. Una comunidad basada en intereses superficiales o en un entendimiento parcial del Evangelio puede ser tan peligrosa como caminar solo. Por eso, debemos ser cuidadosos al elegir las voces que permitimos influir en nuestra vida. Otro aspecto vital en este proceso es la oración. La oración no solo es una herramienta para comunicarnos con Dios, es el lugar donde nuestra mente y nuestro espíritu son alineados con su voluntad. En la oración encontramos claridad y dirección. Pero, más importante aún, en la oración aprendemos a escuchar a Dios, no solo a hablarle. Muchas veces el ruido del mundo nos hace difícil discernir lo que proviene de Él, pero en el silencio de la oración, su voz se hace clara. Salmo 119, 105 nos dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». A través de la oración y la meditación en la palabra, podemos distinguir entre la luz verdadera y las luces falsas que intentan distraernos. Finalmente, volvemos a la esencia del mensaje: no todo lo que brilla es de Dios. Esto no solo debe ser una advertencia, sino también un recordatorio de la belleza de la luz verdadera. Cuando algo brilla con autenticidad, no necesita exagerar ni competir por nuestra atención. Así es la luz de Dios, firme, constante, transformadora. Es una luz que no solo ilumina nuestro camino, sino que también nos da la paz y la confianza de que estamos caminando en el propósito para el cual fuimos creados. ¿Estamos dispuestos a renunciar a las luces falsas que nos atraen para abrazar completamente la luz de Cristo? Esta pregunta no solo desafía nuestras decisiones diarias, sino que también nos prepara para lo que exploraremos ahora. El desafío de renunciar a las luces falsas no es simplemente un acto de voluntad, sino un proceso que involucra transformación interna. Cada uno de nosotros, en algún momento, ha sido atraído por lo que parece bueno a los ojos, pero que en realidad nos desvía del propósito de Dios. Esa atracción no es fortuita. Está diseñada para explotar nuestras inseguridades, deseos no satisfechos o incluso nuestra necesidad de aprobación. Pero aquí es donde comienza el verdadero trabajo espiritual. Aprender a mirar más allá de lo superficial y permitir que Dios transforme nuestra manera de ver el mundo. Cuando Jesús dijo: «Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida», Juan 8:12, estaba estableciendo algo radical. No solo nos estaba invitando a caminar en su luz, sino también a rechazar cualquier otra fuente de iluminación que no provenga de Él. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, porque muchas veces las luces falsas no parecen peligrosas. Al contrario, parecen inofensivas e incluso beneficiosas. Sin embargo, lo que las distingue de la luz verdadera es que su brillo nos aparta de Dios, en lugar de acercarnos a Él. Un ejemplo claro de esto se encuentra en la historia del pueblo de Israel.
A lo largo del Antiguo Testamento vemos cómo una y otra vez fueron seducidos por los ídolos de las naciones vecinas. Estos ídolos, a menudo representados por imágenes hermosamente decoradas y ceremonias llamativas, parecían ofrecer algo que el Dios de Israel no ofrecía: control. Los ídolos prometían lluvia para las cosechas, fertilidad, éxito en la guerra, pero en realidad lo que ofrecían era una falsa seguridad que siempre terminaba en esclavitud. En Jeremías 2:13, Dios expresa su dolor diciendo: «Porque dos males ha cometido mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua». Este versículo revela una verdad profunda. Cuando nos alejamos de Dios, siempre terminamos buscando llenar ese vacío con algo que nunca podrá sostenernos. Hoy, esos ídolos no tienen forma de estatuas, pero son igual de reales. Pueden ser el materialismo, la búsqueda de éxito a cualquier costo, la obsesión con la apariencia física o incluso la idolatría de nuestras propias emociones. Cada una de estas cosas brilla intensamente en nuestra cultura, prometiéndonos satisfacción y sentido. Sin embargo, como las cisternas rotas, no pueden retener el agua viva que necesitamos para vivir plenamente. Para liberarnos de estas luces falsas, el primer paso es reconocerlas. Esto requiere honestidad, tanto con nosotros mismos como con Dios. Es más fácil identificar lo que nos desvía cuando estamos en comunión con Él, porque su luz revela aquello que hemos estado ignorando o justificando. En Salmo 139, versículos 23 a 24, David ora: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». Este es un acto de valentía espiritual, porque implica estar dispuesto a confrontar nuestras propias fallas y permitir que Dios nos redireccione. El segundo paso es soltar lo que no pertenece a Dios. Aquí es donde muchas veces encontramos resistencia, porque aquello que debemos soltar puede haber ocupado un lugar importante en nuestra vida. Puede ser algo que nos ha dado seguridad o que hemos usado como refugio en tiempos difíciles. Sin embargo, debemos recordar que, aunque soltar algo sea doloroso, siempre es liberador cuando lo hacemos para abrazar algo mejor. Jesús nos llama a despojarnos de todo peso que nos impida correr hacia Él. Hebreos 12, 1 a 2. Esto incluye no solo pecados evidentes, sino también cualquier cosa que compita con Él por el primer lugar en nuestro corazón. El tercer paso es llenarnos de la luz verdadera. No basta con identificar y soltar lo falso, debemos reemplazarlo con lo auténtico. Esto significa dedicar tiempo a conocer a Dios más profundamente, no solo a través de la oración, sino también al meditar en su palabra y vivir en obediencia a ella. El Salmo 1 describe al hombre que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, porque en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmo 1:2. Este es el tipo de vida que Dios quiere para nosotros. Una vida que no dependa de brillos pasajeros, sino que esté arraigada en la fuente de vida eterna. En este punto, podríamos preguntarnos, ¿por qué nos cuesta tanto soltar lo falso y abrazar lo verdadero? Una de las razones es que el enemigo utiliza el temor como herramienta para mantenernos atrapados. Nos hace creer que, si renunciamos a aquello que hemos perseguido durante tanto tiempo, quedaremos vacíos. Pero la verdad es todo lo contrario. Jesús nos prometió en Juan 10:10, «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Esa vida abundante no depende de lo que poseemos ni de lo que logramos, sino de nuestra comunión con Él. El camino hacia la luz verdadera es un proceso constante de aprendizaje, discernimiento y rendición. No basta con reconocer las luces falsas,
Necesitamos desarrollar una vida que esté sólidamente anclada en la verdad de Dios. Esto requiere esfuerzo, pero sobre todo un deseo genuino de vivir para agradar a Dios y no a nosotros mismos ni al mundo que nos rodea. Es aquí donde entra en juego una de las disciplinas espirituales más importantes: el enfoque en lo eterno. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 4:18: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este versículo nos confronta con una realidad que solemos ignorar. La mayoría de las cosas que brillan en este mundo son temporales. El éxito, la fama, las posesiones materiales y, en muchos casos, incluso las relaciones humanas son pasajeras. Sin embargo, lo eterno no siempre brilla de forma obvia. Requiere un cambio de perspectiva para aprender a valorar lo que realmente importa. El problema es que nuestro corazón humano, en su estado natural, tiende a aferrarse a lo tangible. Queremos resultados que podamos ver, tocar y experimentar de inmediato. Pero la fe, como nos recuerda Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Caminar en la luz de Dios implica aprender a confiar en lo que no siempre es evidente a los ojos, pero que está profundamente arraigado en la verdad de su palabra y en su carácter. Para caminar en esa luz verdadera, debemos desarrollar una disciplina de enfoque. Esto significa entrenar nuestra mente y nuestro corazón para buscar primero el reino de Dios en todo lo que hacemos. Mateo 6:33. En lugar de dejar que nuestras emociones y deseos inmediatos guíen nuestras decisiones, debemos aprender a someter todo pensamiento, plan y sueño a la voluntad de Dios. Este no es un acto pasivo, es una decisión activa y diaria de rendirnos a su guía. Sin embargo, no podemos ignorar el hecho de que este camino no estará exento de oposición. El enemigo siempre intentará desviar nuestra atención. Utilizará nuestras inseguridades, miedos y deseos no resueltos para presentarnos alternativas que, aunque atractivas, nos alejan del propósito de Dios. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos enfrentado decisiones en las que lo correcto parecía más difícil que lo cómodo? ¿Cuántas veces hemos sentido la tentación de justificar nuestras acciones porque todo el mundo lo hace o porque parece funcionar para otros? Estas son las trampas del brillo falso. Uno de los mayores peligros es que estas trampas no siempre se presentan como algo evidentemente malo. A veces, incluso parecen estar alineadas con nuestros valores cristianos. Podríamos justificar una decisión porque parece práctica o porque otros cristianos la han tomado antes que nosotros. Pero aquí es donde necesitamos discernimiento espiritual. No podemos basar nuestras decisiones únicamente en lo que parece lógico o aceptable a los ojos del mundo. Debemos preguntarnos: ¿esto glorifica a Dios? ¿Esto me acerca más a su propósito o me aleja de él? El apóstol Juan también nos advierte sobre las cosas que el mundo ofrece. En el 1 Juan 2:15-17 nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este pasaje nos recuerda que todo lo que el mundo ofrece, aunque pueda parecer atractivo, es efímero y no tiene valor eterno. Pero, ¿cómo desarrollamos una vida enfocada en lo eterno en medio de un mundo que constantemente nos bombardea con mensajes contrarios? Una de las formas más efectivas es practicar la gratitud y el contentamiento.
Cuando agradecemos a Dios por lo que ya nos ha dado, dejamos menos espacio en nuestro corazón para los anhelos que el mundo intenta despertar en nosotros. Pablo dijo en Filipenses 4:11-12, «He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado». Este contentamiento no es resignación, es una confianza profunda en que lo que Dios provee es suficiente. Además, necesitamos aprender a alimentarnos espiritualmente. Así como no podemos sobrevivir físicamente sin alimento, tampoco podemos crecer espiritualmente sin nutrirnos de la palabra de Dios. Jesús mismo dijo, «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Mateo 4:4. Esto significa dedicar tiempo a leer, estudiar y meditar en las Escrituras, no solo como un hábito religioso, sino como una fuente constante de dirección y fortaleza. Debemos recordar que este camino no lo recorremos solos. Dios nos ha dado el Espíritu Santo como nuestro guía, nuestro consolador y nuestra fuente de poder. Él nos equipa para resistir las distracciones del mundo y permanecer firmes en la verdad. Efesios 6:10-11 nos exhorta, «Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo». Caminar en la luz verdadera requiere que nos vistamos de esa armadura, que estemos siempre preparados para defender nuestra fe y nuestro compromiso con Dios. A estas alturas de nuestra reflexión, el panorama se aclara cada vez más. El brillo del mundo y la luz de Dios no pueden coexistir en nuestro corazón como fuentes iguales. Una desplazará a la otra. Es una cuestión de lealtad, de enfoque y sobre todo de quién ocupa el trono de nuestra vida. Jesús fue claro al advertirnos que ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Mateo 6:24. Si queremos caminar en la luz verdadera, debemos tomar una decisión radical y valiente. Rechazar las luces falsas, por muy atractivas que parezcan, y abrazar plenamente a Cristo como nuestra única fuente de dirección y propósito. Pero, ¿qué significa en la práctica abrazar esa luz verdadera? No es solo un acto de voluntad, sino un estilo de vida que implica cambios profundos en la forma en que pensamos, actuamos y priorizamos nuestras vidas. El primer paso para vivir en esta luz es desarrollar un corazón que anhele la verdad por encima de cualquier cosa. Ese anhelo no surge automáticamente, es el resultado de una relación íntima y constante con Dios. En Juan 17:17, Jesús oró al Padre diciendo, «Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad». Este versículo nos muestra que es a través de la palabra de Dios que somos transformados, limpiados y capacitados para discernir entre lo verdadero y lo falso. Sin embargo, en una época donde las distracciones son tantas, el hábito de buscar la verdad en la Biblia requiere disciplina y perseverancia. No basta con leer las Escrituras ocasionalmente. Necesitamos sumergirnos en ellas, dejarlas impregnar nuestro ser y permitir que moldeen nuestra manera de pensar y de actuar. Además, abrazar la luz de Dios implica aprender a vivir con propósito. Una de las estrategias más comunes del enemigo es distraernos con cosas que, aunque no necesariamente sean malas en sí mismas, nos alejan del llamado que Dios tiene para nosotros. El apóstol Pablo escribió en Efesios 5:15-16, «Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos». Este llamado a la diligencia es clave, porque el brillo falso del mundo a menudo nos hace desperdiciar nuestro tiempo en cosas que no tienen valor eterno.
Vivir con propósito significa alinear nuestras prioridades con las prioridades de Dios. Preguntarnos constantemente, ¿esta decisión refleja mi deseo de glorificar a Dios? ¿Este uso de mi tiempo, mi dinero y mis talentos está contribuyendo al avance del reino de Dios? Estas preguntas pueden parecer exigentes, pero son necesarias si queremos caminar en la luz verdadera. Como creyentes, somos llamados a ser mayordomos, no dueños, de todo lo que Dios nos ha dado. Esto incluye nuestras oportunidades, nuestras relaciones y nuestras capacidades. Otra área clave en este camino es la lucha contra el orgullo. El brillo del mundo a menudo apela a nuestro ego, prometiéndonos reconocimiento, estatus y admiración. Pero Jesús nos llama a un camino completamente opuesto, el de la humildad. En Mateo 23:12 nos dice, «El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Abrazar la luz de Dios significa renunciar a la necesidad de ser vistos, de ser aprobados por los demás, y encontrar nuestra identidad únicamente en quienes somos en Cristo. Esto no siempre es fácil, porque va en contra de nuestra naturaleza humana, pero la verdadera libertad se encuentra cuando dejamos de depender de las opiniones humanas y comenzamos a vivir solo para agradar a Dios. A medida que vivimos en esta luz, algo maravilloso comienza a suceder. Nuestra vida se convierte en un reflejo de esa luz para otros. Jesús dijo en Mateo 5:14 a 16, «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Esto significa que nuestra relación con Dios no es solo para nuestro beneficio personal. Somos llamados a ser agentes de cambio, portadores de la luz divina en un mundo lleno de tinieblas. Sin embargo, ser luz en un mundo oscuro no está exento de desafíos. La oposición es inevitable porque la verdad de Dios a menudo incomoda y confronta a quienes prefieren las sombras. Jesús nos advirtió, «Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros». Juan 15:18. Esto no debe desanimarnos, sino recordarnos que nuestra recompensa no está aquí, sino en el cielo. Cada acto de fidelidad, cada decisión de rechazar el brillo falso, cada esfuerzo por caminar en la luz verdadera, tiene un impacto eterno. Pero hay algo aún más profundo que debemos considerar. La luz de Dios no solo nos guía, sino que también nos transforma desde adentro. Cuando caminamos en su luz, nuestras vidas comienzan a reflejar su carácter. El amor, la paciencia, la bondad, la humildad y la fidelidad no son solo ideales abstractos, son frutos que brotan de una vida conectada a la fuente de toda verdad. Gálatas 5:22, 23 describe este fruto del Espíritu y nos recuerda que una vida llena de luz no necesita adornos artificiales, porque su belleza es intrínseca. Es importante detenernos y preguntarnos, ¿qué áreas de mi vida necesitan ser iluminadas por la verdad de Dios? ¿Qué cosas, aunque aparentemente inofensivas, están ocupando un lugar que le pertenece a Él? Reflexionar sobre estas preguntas nos prepara para lo que exploraremos en los próximos minutos: cómo permanecer firmes en la luz cuando las tinieblas intentan envolverse a nuestro alrededor. El desafío de permanecer firmes en la luz de Dios se intensifica cuando las tinieblas intentan acercarse sutilmente. Las luces falsas no siempre llegan con una amenaza evidente o un engaño descarado. Muchas veces se presentan como alternativas razonables, como caminos más fáciles o como soluciones a problemas que parecen no tener respuesta.
Sin embargo, Dios nos llama a ser vigilantes, a no bajar la guardia y a estar siempre atentos, porque el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. La clave para resistir no está en nuestra fuerza, sino en nuestra dependencia total de Dios. Muchas veces intentamos enfrentar las tentaciones y las distracciones con nuestras propias capacidades, pero esta lucha no es meramente física ni emocional, es espiritual. En Efesios 6:12, Pablo nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso, nuestra estrategia debe ser espiritual. Necesitamos vestirnos con toda la armadura de Dios. Efesios 6:11-18. Un conjunto que incluye la verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. La verdad es nuestro cinturón, el fundamento que sostiene todo lo demás. Sin ella, estamos expuestos a las mentiras del enemigo. Pero aquí surge una pregunta importante: ¿cómo fortalecemos nuestro amor por la verdad? Este amor no surge de la noche a la mañana, se cultiva. Lo cultivamos al pasar tiempo con Dios, al permitir que su palabra moldee nuestra mente y nuestras decisiones, y al rodearnos de personas que también buscan vivir en la verdad. Proverbios 27:17 dice: el hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Caminar con otros creyentes nos ayuda a mantenernos firmes y a no ser fácilmente engañados. La justicia es nuestra coraza, protegiendo nuestro corazón de la corrupción y la culpa. Pero esta justicia no es nuestra propia justicia, sino la que recibimos a través de Cristo. Muchas veces, el enemigo intentará recordarnos nuestros errores pasados, acusarnos y llenarnos de condenación. Sin embargo, debemos recordar que en Cristo somos justificados y que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Cuando entendemos esto, el enemigo pierde su poder sobre nuestra mente y nuestro corazón. El escudo de la fe es esencial para apagar los dardos de duda, miedo y tentación que constantemente vienen hacia nosotros. La fe no es un sentimiento, es una decisión diaria de confiar en Dios, incluso cuando no entendemos completamente lo que está haciendo. Hebreos 11:6 nos dice que, sin fe, es imposible agradar a Dios, porque la fe es el puente que nos conecta con lo invisible, con lo eterno. Y por supuesto, la palabra de Dios es nuestra espada, nuestra única arma ofensiva en esta lucha espiritual. No es suficiente tener acceso a la Biblia. Debemos conocerla, meditar en ella y usarla como Jesús lo hizo durante su tentación en el desierto. Cada vez que el enemigo le presentó una mentira, Jesús respondió: escrito está. Mateo 4:4-10. Esto nos enseña que la palabra de Dios tiene poder no solo para defendernos, sino también para atacar las mentiras del enemigo. Sin embargo, vestirnos de esta armadura no garantiza que no enfrentaremos dificultades. Habrá momentos en los que las tinieblas intentarán envolvernos, momentos en los que las luces falsas parecerán más atractivas que la luz verdadera. Es en esos momentos cuando debemos recordar que no estamos solos. Dios nunca nos deja ni nos abandona. En Isaías 41:10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Su promesa de estar con nosotros es nuestro mayor consuelo y nuestra mayor fortaleza. Además, debemos estar conscientes de que el brillo falso a menudo intenta apelar a nuestro cansancio. ¿Cuántas veces, en medio de la fatiga,
hemos considerado rendirnos o tomar un atajo que parece menos exigente. Pero es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos descansar en Dios. En Mateo 11, 28 a 30, Jesús nos invita: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Este descanso no es una ausencia de dificultades, sino una paz que proviene de saber que estamos caminando en su voluntad. Finalmente, debemos recordar que caminar en la luz no es solo para nuestro beneficio personal. Cada vez que resistimos una luz falsa y permanecemos firmes en la verdad, estamos dando testimonio al mundo de quién es Dios. Nuestra vida, nuestras decisiones y nuestras prioridades son un reflejo de su carácter. Cuando otros ven en nosotros una paz que no depende de las circunstancias, un gozo que no proviene de las cosas materiales y una esperanza que trasciende lo visible, se sienten atraídos hacia la luz verdadera. El propósito de todo este camino no es solo evitar las luces falsas, sino vivir plenamente en la luz verdadera de Dios. No es un llamado al temor, sino a la confianza. No es un mensaje de advertencia sin esperanza, sino de transformación que proviene del poder de Dios. La luz de Cristo no solo nos guía, sino que también nos da la fuerza para perseverar, incluso cuando el mundo intenta envolvernos en sus brillos engañosos. Jesús dijo en Juan 8:12, «Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Esta no es solo una invitación, es una promesa. Seguirlo implica caminar en una luz que no se apaga, una luz que no depende de las circunstancias externas ni de nuestras emociones cambiantes. Es una luz que nos guía a través de los valles más oscuros y que nos sostiene cuando todo lo demás parece desmoronarse. Sin embargo, permanecer en esta luz requiere perseverancia. Las distracciones y tentaciones no desaparecen simplemente porque decidimos seguir a Cristo. Más bien, se intensifican, porque vivir en la luz de Dios siempre será una amenaza para las tinieblas. Pero aquí es donde radica nuestra esperanza. No enfrentamos esta batalla solos. El mismo Dios que nos llama a caminar en su luz, también nos equipa y fortalece para resistir. Pablo nos recuerda en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto significa que no dependemos de nuestra propia capacidad para mantenernos firmes. Es Dios quien obra en nosotros, quien nos sostiene y quien nos lleva a la plenitud de su propósito. Nuestra responsabilidad es permanecer conectados a Él, confiar en su guía y seguirlo, incluso cuando el camino parece difícil. En este caminar, también es crucial recordar que no estamos llamados a ser espectadores de la luz, sino portadores de ella. Jesús nos dijo en Mateo 5:16, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Esto significa que nuestra vida debe ser un reflejo de su luz. Cuando otros vean nuestra fe, nuestro amor y nuestra esperanza en medio de las pruebas, serán atraídos no hacia nosotros, sino hacia Dios. Ser portadores de luz es un llamado a impactar a quienes nos rodean, a ser un faro en medio de la confusión y la oscuridad. Pero, ¿cómo permanecemos fieles hasta el final? La respuesta está en la comunión constante con Dios. A través de la oración, la meditación en su palabra y la comunión con otros creyentes, fortalecemos nuestra relación con Él y renovamos nuestra mente. Romanos 12:2 nos exhorta:
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta transformación no es un evento único, es un proceso continuo, un día a día de caminar en la luz, de rechazar lo falso y de abrazar lo verdadero. También es importante recordar que, aunque este mundo ofrece luces temporales, la luz de Dios es eterna. Apocalipsis 21, 23. Describe la Nueva Jerusalén como una ciudad que no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Esta es nuestra esperanza final. Un día, todas las luces falsas se apagarán y solo quedará la luz gloriosa de Dios. Viviremos en su presencia, sin distracciones, sin tentaciones, sin confusión. Ese día veremos claramente que todo lo que sacrificamos para seguir a Cristo valió la pena. Mientras tanto, nuestra tarea es simple, aunque no fácil, seguir a Cristo con todo nuestro corazón, mente y fuerza. No importa cuán atractivas parezcan las alternativas, debemos recordar que solo Él tiene palabras de vida eterna. Juan 6:68. En Él encontramos todo lo que necesitamos: dirección, propósito, paz y plenitud. Hoy quiero animarte a que reflexiones profundamente sobre tu vida. ¿Qué luces falsas están intentando desviar tu atención de la luz verdadera? ¿Qué cosas necesitas soltar para caminar plenamente en la voluntad de Dios? Sea cual sea tu respuesta, recuerda que Dios está contigo. Él no solo te llama, sino que también te equipa, te guía y te fortalece. Hoy hay un recordatorio firme para ti. No todo lo que brilla es de Dios, pero todo lo que proviene de Dios es eterno, verdadero y transformador. Que esta verdad te impulse a vivir cada día en su luz, rechazando lo que no viene de Él y abrazando con confianza el camino que tiene para ti. La luz de Dios no solo te guiará, sino que te transformará y a través de ti iluminará a otros.